Tenemos ganas de encarar ruta hacia el lado del Amazonas. No vamos a ir hoy al Amazonas. No. Acabamos de tomar el desvío hacia la ciudad de Baños. La verdad que tenemos mucha fe, mucha expectativa, porque nos la han recomendado muchísimo. Es un poco como muy ya sobrearmada para el turismo. Este volcán es un volcán activo, es uno de los volcanes más activos de Ecuador. Bueno, ahí ya agarré impulso en teoría. Vamos a saltar. Buenos días y bienvenidos a un nuevo video de Caminando el Mundo. Somos Belu y Martín, estamos recorriendo América en motorhome hace casi 3 años y nos encontramos en Ecuador. Entramos hace más de un mes a este país que es chiquito, pero tiene de toda una variedad de paisajes increíbles. En el video anterior estuvimos recorriendo el volcán Cotopaxi, que se dejó ver perfecto. Y ahora estamos en La Tacunga, vinimos a hacer las compras y la idea es irnos para Baños de Agua Santa. Tenemos ganas de encarar ruta hacia el lado del Amazonas. No vamos a ir hoy al Amazonas. No. Pero sí como para empezar a descubrir esa zona de Ecuador, el oriente, que todavía no conocemos. Vamos a emprender ruta, tenemos unos 80 kilómetros hasta Baños. Ahí creo que nos vamos a quedar unos días porque creo que hay un par de cosas para hacer y que les vamos a ir mostrando en este video y en los próximos. Así que, antes que nada, suscríbanse al canal y activen las notificaciones que vamos a salir a la ruta. Volvimos a la Panamericana. Tenemos que ir por esta ruta hasta la ciudad de Ambato y de ahí vamos a tomar el desvío hacia Baños de Agua Santa. Estamos volviendo, esta ruta ya la hemos hecho para llegar hasta Cotopaxi. Ahora volvemos hacia Ambato, que fue la ciudad a la que salimos después de haber visitado el Chimborazo. Tiene unos paisajes muy bonitos, se ven montañas, volcanes, además el estado de la ruta es espectacular, como ven 4 carriles para ir, 4 carriles para volver, súper lindo la verdad. Estamos pasando ahora por un peaje, el primero del día. Hola, buenas. Gracias a vos. El peaje salió $1, así que bueno, seguimos ruta. Acabamos de tomar el desvío hacia la ciudad de Baños. La verdad que tenemos mucha fe, mucha expectativa porque nos la han recomendado muchísimo. Creo que fue el lugar más recomendado de Ecuador. Así que vamos ilusionados con los paisajes que nos vamos a encontrar. La ciudad donde estamos tomando el desvío es Ambato. Es una ciudad súper grande, con muchas subidas y bajadas porque está en el medio de la cordillera de los Andes. Pero por suerte las rutas principales van por afuera con subidas y bajadas no tan pronunciadas, así que se hace fácil de transitar.
Hace un ratito que la ruta ya es súper embajada. En La Tacunga estábamos a 2.860 metros sobre el nivel del mar. Y en Baños vamos a llegar a los 1.820. Tenemos que bajar 1.000 metros. El paisaje es precioso, las montañas todas verdes con distintas plantaciones. Nosotros que las vemos desde abajo ya, así que parecen inmensas. Es muy linda esta ruta. Ahora sí estamos en Baños de Agua Santa. Llegamos ayer y este parque en el que estamos era un caos. Era domingo, así que estaban todas las canchas ocupadas, había juegos inflables, la parte de juegos de niños también estaba repleta. Estamos en uno de los parques de Baños de Agua Santa. Ahí está Blanquita y miren las montañas que tenemos atrás. La verdad que es un pueblo rodeado de montañas. Estas son las canchas que ayer estaban llenas. Miren acá la cantidad de juegos que hay para chicos. La verdad que es un paraíso en ese sentido. La ciudad de Baños se encuentra en el sector interandino. Le dicen la puerta a la Amazonía porque está justo al finalizar los Andes y unos kilómetros más adelante empieza la zona amazónica. Y el nombre Baños de Agua Santa se debe a que hay muchos baños termales en esta ciudad que dicen tienen propiedades curativas, así que es una de las actividades por excelencia para realizar en Baños. Además, Baños es una de las ciudades más turísticas de Ecuador, tiene muchas ofertas de alojamiento, restaurantes, está todo preparado para recibir al turismo. Hay piletas municipales de aguas termales, hay hoteles que ofrecen el servicio de spa, son un poco más costosos obviamente. Hay muchísimos miradores en las montañas de los alrededores, así que vamos a divertirnos un poquito primero recorriendo el centro de Baños. En esta calle hay un montón de agencias que alquilan cuatriciclos, UTV, jeeps para subirse ahí arriba, que es donde están los miradores. Y por allá atrás tenemos la cascada de Baños. Y algo que llama mucho la atención de Baños es lo rodeado de montañas que está. Estamos en el medio de montañas verdes para todos lados. Miren, ahí arriba tenemos montañas. Por acá sigo girando. Todo montañas en los alrededores. Acá tenemos uno de los complejos termales de la Virgen. Creo que este es el complejo nuevo. El que está por allá adelante es el complejo viejo. Este creo que sale $6 y abre solo los fines de semana. El de allá creo que sale 4 por adulto. Tenemos varios localcitos que venden trajes de baño, comida. Pero lo que más nos llamó a nosotros la atención es esta cascada espectacular. Miren qué bonita. Está prácticamente en uno de los laterales del pueblo. Hay tanto viento que fíjense ahí cómo se corta. La verdad que es una locura. Y después se la vamos a venir a mostrar de noche porque tiene todas unas luces, la verdad que está muy linda iluminada. Y fíjense el nivel de hoteles que hay, la verdad que es muy zarpado. Voy a aprovechar este cartel para mostrarles un poco dónde está Baños. Es esa ciudad ahí abajo. Allá arriba está el volcán Tungurahua, está prácticamente a los pies. Están las montañas verdes y la ruta que vamos a ir haciendo que va toda ahí por el medio. Y ahora estamos mucho más cerca de la cascada. La verdad que es imponente. Y acá tenemos todas unas piletas que vienen con agua de la misma cascada, son para lavar la ropa a mano. Nos hubiera venido bien para lavar la ropa. Sí, decí que no hay lugar donde dejar la ropa secando porque tenemos como ropa de un mes para lavar, que en realidad hoy a la mañana la llevé al lavadero, la tenemos que ir a buscar, pero está bueno tener la opción de lavar a mano gratis. Como les contábamos, Baños es tan turístico que miren la cantidad de miradores que hay para visitar. Cada uno tiene distintas
estatuas. Por ejemplo, acá hay una luna, está el Cristo Redentor, un hongo, unas alas, una casa, una torre con mirador de cristal. Hay muchos en los que tenés columpios, así que hay para divertirse y para todos los gustos. Es una locura, la verdad. Sí, son muchísimas, imposible visitar todos. Nosotros vamos a ir a alguno, pero en un ratito se los vamos a mostrar. Y esos miradores están todos como arriba de las montañas, en esta montaña de acá. Cada una tiene distintos miradores. Y ahora vinimos hasta la plaza principal, la plaza de Baños. Tiene el cartel, atrás la catedral, que es imponente la arquitectura que tiene. La verdad que es súper distinta a otras catedrales que habíamos visto. Fíjense allá la nave pintada de blanco. Por lo que estuve averiguando, no hay una fecha exacta de la fundación de la ciudad de Baños, sino que el lugar se fue poblando con el tiempo continuamente. En un principio vivían acá las comunidades puruáes. Para el siglo XVI llegaron los españoles. Hay quienes dicen que esa es la fecha de fundación de Baños, pero lo cierto es que se fue fundando de a poco con indígenas, mestizos y españoles que fueron habitando todo el valle, que antes era conocido como Ipo. La verdad que tiene una ubicación privilegiada, era el punto medio para intercambiar productos del Amazonas y de las sierras, porque bueno, justamente está en la ruta que lleva de una parte a otra del país, y ni hablar de la belleza paisajística. Y acá tenemos el resto de la plaza. Acá pareciera que hay una fuente, aunque ahora no está encendida. Hay hoteles, restaurantes, de todo un poquito. Y arriba de esa montaña, fíjense que ahí se ve uno de los miradores que les mostramos antes. Miren dónde está, allá arriba de todo. Y algo curioso de la plaza es que abajo tiene un montón de puestos. Hoy está todo cerrado porque es lunes. ¿Qué te compraste? Compré una choco banana, no habíamos visto choco bananas hasta el momento. Es una banana bañada en chocolate y le pedimos que le pusiera maní afuera, así que vamos a probar. Cobran $1 la banana así. ¿Está buena? Está bien fría. Está buena. ¿Qué te parece la choco banana? Está espectacular, no saben qué rico que queda. Está muy fría la banana, el chocolate y el maní, todo muy bueno. Acá tenemos el mercado central, la verdad que no es el más pintoresco que hemos visto por lo menos afuera. Y acá tenemos todo un paseo artesanal, venden recuerditos, un poquito de todo. No está todo abierto porque bueno, hoy es lunes. Pero miren, las mismas mochilas que habíamos visto en Perú. Esas que tenemos ahí se llaman chivas, que es un camión semiabierto que te lleva a conocer distintos lugares turísticos en los alrededores de Baños. Y caminando hemos llegado hasta el río Pastaza, que es ese río que tenemos ahí abajo, increíble. Fíjense ahí cómo se ven las cascadas que caen en el río. ¡Qué lugar, Belu! La vista de acá es tremenda, realmente es imponente todo el paisaje, las montañas, las cascadas, el río, es una locura de paisaje. Y es increíble el cañón que hay todo en esa zona, miren lo que es, impresionante. Acá tenemos un puente más chico, arriba hay un puente un poco más grande que tiene una particularidad, ahora les voy a contar. Por ahí abajo también hay unas termas al lado del río. Así que bueno, voy a aprovechar para hacer unas tomas con el dron para poder apreciar el lugar en el que está Baños de Agua Santa. Por primera vez desde que lo tenemos, lo bajamos a los 5 segundos. Lo subimos como al medio del río, empezó a tambalear mal y nada, no lo quisimos poner en riesgo, así que lo guardamos. Vamos a ver si mañana lo podemos volar. ¿Cómo se tambaleó? Tremendo. Dron que huye sirve para otro vuelo. Para otra toma. Sí. Y este puente impresionante de acá tiene una particularidad y es que desde acá se hace el famoso salto desde el puente. Desde ahí que hay una plataforma, uno salta y cae como para abajo, hacia el vacío. ¿Te vas a animar, Belu? Es algo que no haría ni loca. Sale más o menos unos $20 el salto, pero bueno, creo que no lo vamos a hacer hoy, ¿no? No, ni de casualidad me tiraría al vacío de ningún lado.
Y es impresionante el cañón del río, la verdad que es algo muy bonito con la mezcla del verde. Miren qué paisaje. Y ahí que empezamos a caminar por el puente, miren cómo se empezó a ver una cascada que cae desde uno de los laterales del cañón. Allá arriba atrás tenemos al volcán Tungurahua con 5.000 metros. Mañana vamos a ver si podemos subir ahí arriba para ver al volcán más de cerca y para ir a visitar algunos lugares. Y estamos regresando lentamente hacia Blanquita porque pasamos a buscar la ropa limpia. Tremenda la cantidad de ropa que teníamos sucia, hace mucho no lavábamos y bueno, acá ya era necesario. Sí, lavamos cuando entramos a Ecuador en la reserva Arenillas. Pero hace más como 40 días hace. Sí, porque estuvimos parando en plazas, en lugares que no son cómodos como para poder dejar la ropa secando afuera, así que se nos fue acumulando. Eso es lo bueno de tener mucha ropa. Sí, que después lavas todo junto. Y la verdad que es muy bonita la ciudad de Baños. Es un poco como muy ya sobrearmada para el turismo. No se siente como un pueblo tan auténtico y todo, sino como algo ya súper preparado para el turismo. Está todo pensado para que el turista haga alguna actividad, se saque alguna foto. Y recién preguntamos si para ir con las chivas hasta los miradores que están arriba de las montañas te cobran $3 por persona. No nos parece caro porque sí, es bastante arriba igual. Hacen el tour de las cascadas y el tour a los miradores. Son 2 horas y media más o menos cada una. Sí, salen desde la terminal porque desde las agencias salen $5. Así que bueno. Vamos a ver qué hacemos. Nos tomamos un cafecito, esperamos un rato y salimos a caminar de noche porque queremos mostrarles 2 o 3 lugares que iluminados son hermosos. Ayer había muchos más locales abiertos, nosotros pensamos que hoy iban a abrir más para la nochecita porque durante el día los turistas obviamente salen a hacer excursiones, a recorrer los alrededores de la ciudad, pero hay varios restaurantes que están cerrados que ayer estaban abiertos. Igualmente la ciudad es preciosa y nosotros estamos a solo 3 cuadras de la plaza principal en el parque. Estamos en un muy buen lugar. Lo primero que les queríamos mostrar es la cascada de Baños, que tiene unas luces, miren qué linda que queda iluminada. Hoy el estacionamiento de las termas estaba vacío cuando vinimos después del mediodía y ahora que ya son como las 7 de la tarde, está completamente lleno. A las termas se puede ingresar creo que hasta las 8 de la noche y después te puedes quedar hasta las 10 me parece. Y bueno, por acá tenemos la cascada que les mostramos recién. Allá arriba de la montaña se ven luces. Esta es la montaña de enfrente, también tiene luces. Esos son los miradores que hay turísticos. Fíjense que se ve ahí todo iluminado. Ahora nos vinimos a la plaza principal de nuevo. Por ahí tenemos la catedral toda iluminada. Y el último lugar que les vamos a mostrar de noche es el Parque Palomino Flores. Tienen luces los árboles, pero bueno, están apagadas, teníamos fe de que estén prendidas, pero al menos tiene unas lindas fuentes con luces. La idea mañana es subir a los miradores, así que esperamos que nos toque un lindo día despejado para poder ver al volcán Tungurahua y una panorámica de la ciudad. Hoy nos vamos a conocer la Casa del Árbol. Aprovechamos la mañana para correr un poquito, hacer ejercicio, que era una de las metas que teníamos para este año. También leer que estamos cumpliéndola. Sí, pero ya se está acercando el mediodía, así que vamos a encarar hacia el mirador, que es el mirador clásico de Baños. Como les mostramos antes, hay muchísimos miradores, pero este fue el primero, el más antiguo, así que vamos a ir ahí. Sí, además cada uno vale varios dólares la entrada, así que vamos a ir a este que es el tradicional. Y son 14 kilómetros en realidad hasta arriba de esta montaña, pero para poder llegar hay que bajar un poco por la ruta principal y después empezar a subir. Así que bueno, vamos a arrancar para ahí. La ruta que lleva hasta el mirador sube muchísimo y como les habíamos contado, entre tantos miradores hay algunos que son muy bizarros. Hay uno que tiene a King Kong
otro que tiene a Hulk, que tienen lunas, alas de ángeles. Hay para todos los gustos, vimos con ET. Pueden elegir el personaje que más les guste e ir a sacarse una foto. O hacer como nosotros que vamos al clásico, que ahora les vamos a mostrar un poquito más. La ruta es bastante angosta, nos hemos cruzado algunos camiones y pasamos finito. Pero se puede hacer con cualquier vehículo. Hemos llegado ya al estacionamiento para ir a conocer la Casa del Árbol. Acá arriba hay varios estacionamientos y eso es porque los fines de semana esto se recontra llena de gente. Ahí está Blanquita, por allá arriba tenemos al volcán Tungurahua, que ahora les vamos a contar más. Y por ahí tenemos el ingreso a la Casa del Árbol. Vamos a conocer y a ver qué vistas nos van a sorprender. Y como les contábamos recién, ese de ahí es el volcán Tungurahua, conocido también como Mama Tungurahua, esposa del Taita Chimborazo, volcán que les mostramos hace algunos videos atrás. Este volcán es un volcán activo, es uno de los volcanes más activos de Ecuador. La última erupción fue en el 2016, hace muy poquito. Por lo que hemos leído, tiene un comportamiento cíclico de erupciones cada 80 años. Baños está a las faldas de este volcán, es una locura la verdad. Ahora está más tranquilo, no se ven ni cenizas ni humo salir del cráter, pero es un volcán de 5.000 metros sobre el nivel del mar, lo que lo pone también entre las 10 montañas más altas de Ecuador. De acá la postal es increíble, se ve la ruta y el volcán cónico perfecto, o sea, es el ejemplo que te dicen siempre de volcán, así. Así que nada, felices de haberlo podido ver y vamos a entrar ahora a la Casa del Árbol, que está del estacionamiento enfrente. Acá está el cartel que dice que el proceso eruptivo inició en el 99 y terminó, creo que el último fue en el 2016. Y por acá hay que pagar la entrada de $1 para poder ingresar. Acá tenemos otro cartel de baños, este con cosas temáticas de la Casa del Árbol. Y desde acá arriba tenemos una linda vista. No se ve la ciudad de Baños, que está atrás de esa montaña de allá. Creo que hay otro mirador en el que se vería. Pero bueno, miren lo verde que es todo, las montañas. La verdad que es precioso el paisaje. Y lo más lindo de todo es el volcán Tungurahua que está ahí atrás. Ahora se le acaba de tapar la cumbre, pero qué paisaje. ¿Estás juntando valor, Belu? Vamos a ver si me animo. Hay 2 columpios ahí atrás. Está incluido en el precio de la entrada, que es de $1 por persona. Creo que es el mirador más barato de toda la ruta de los miradores. Creo que todo el resto valen como 5. Sí, creo que los más nuevos son un poco más costosos. Este es el que está como al final de la ruta pareciera. Pero es el primero que hubo. Fue el primero acá de la zona. Las vistas, la verdad que al volcán Tungurahua son espectaculares. Y vamos a ver ahora la experiencia de subirse en una hamaca que da un poco al vacío. Voy a hacer el primero para variar. Probá, arriesgate y yo después voy. Tiene la hamaca acá como un cinturón para que uno no se caiga. Y hay una rampita que ahora tengo que subirme, agarrar impulso y saltar al vacío. Miren cómo se ve para adelante. Bueno, ahí ya agarré impulso en teoría. Vamos a saltar. ¡Uhú! Tremendo. ¿Cómo estuvo la experiencia? Está bueno, está bueno. Saltás como al vacío, parece que te vas a caer, pero está bueno. Ahora te toca a vos. ¿Te dio miedo? No, te da un poquito de adrenalina porque yo me subí hasta ahí arriba de todo, entonces agarré mucho impulso y salí con todo, pero bueno. A ver ahora la valiente. No te preocupa igual, ¿o no? Para nada. Bueno, a ver. ¿Cuánto impulso tomo? Todo, hasta arriba de todo. ¿Cómo todo? ¿Y sí? ¿No es mucho todo? No. No pasa nada. Vamos, Belu, ¿eh? Estoy arriba de todo. Dale. ¿Seguro? Sí, soltate. Voy. ¡Ah! Y ahí atrás está el Tungurahua, pero sin el O. ¿Qué te parece? Me da un poquito de impresión, pero me gusta, ¿estás seguro?
Pareciera que está bien agarrado al menos. Sí. Yo creo que ya va a ser la última tiradita. Muy loco cómo está agarrado arriba. Ahí está la casa del árbol y Como una soga con unos ganchos. ahí está el caño que tiene el columpio. Ahora vamos a subir ahí a la casita. Voy con la última. Estás como un nene en un parque de diversiones. Sí. ¿Para la última tirada? Vamos. Realmente es a la nada. Da un poquito de impresión la primera vez, después se súper disfruta. Es como volver un poco a la niñez. Yo me subí a la casita acá del árbol, ahí viene Martu. Tiene todas las escaleras y es una verdadera casa con techo de tejas. Y miren la vista, tremenda. Esta es la vista que teníamos mientras nos columpiábamos. Es un lujo, la verdad. ¿Viste qué lindo? Muy buena. Qué vistas, la verdad, increíble. Aprovechamos que no hay viento, que está espectacular, y levantamos el dron para mostrarles un poco todavía desde más arriba las vistas de este lugar. Hay una tirolesa de acá hasta allá, así que bueno, vamos a tirarnos. Ya que estamos. ¿Ya que estamos? Vamos, Belu, vamos los dos juntos encima. Hay dos. Vamos juntos. A la cuenta de 3. 1. 2, 3. ¡Ay, qué impresión! Llegaste al cielo. Para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Más lejos que yo llegaste. Está bueno, es muy divertido este. Quedaste muy alta, Belu. No me puedo bajar ahora. Saltá, no te queda otra. Sí, pero para que estoy trabada. Uf. ¿Ves por qué no había que saltar? Y hay que llevarlo para atrás. ¿Cómo estuvo ese zipline, Belu? La verdad que estuvo bueno. Fue un poco volver a la infancia, amacarse, tirarse en la tirolesa. Fue una linda experiencia y súper barata por $1. La verdad que está bueno, vale la pena venir a conocer este lugar. Y como hace calor, salimos y nos tentamos con unos helados que son hechos en Salcedo. Cuando pasamos por Salcedo estaba lleno. Que lo pasamos en la ruta de la Tacunga a Baños, pero veníamos haciendo ruta y no teníamos ganas, la verdad, de tomar helado. Pero ahora que hace calor y gastamos energías, vamos a tomar uno. Yo me pedí el que se llama tradicional, que dice vainilla, mora, naranjilla y taxo. Yo me fui por uno de crema y mora, así que bueno, a ver, probalo. O fuiste por un gusto un poquito más clásico. Parece que son típicos porque están en todos lados, no solo en Salcedo. No. Tiene buena pinta. Tiene buena pinta. Bueno, hasta acá llego que es vainilla. Ese lo conozco. Muy rico. ¿Qué gusto naranja? Parece naranja, medio ácido. Y los del medio todavía no los puedo comer. Está muy duro todavía para morderlo. Llegué al centro del helado y tiene dulce de leche. Fue una muy grata sorpresa. Está espectacular, la verdad. Y el mío, miren, también tiene muy buena pinta. Y encima de tomarse un heladito con estas vistas, la verdad que no está nada mal. Regresamos a la ciudad de Baños. Ya estamos tomando la merienda. Hicimos un cafecito, unos pancitos con mermelada y Belu con dulce de leche. Así que bueno, vamos a cerrar este video acá. Esperamos que les haya gustado Baños. Nos queda todavía por recorrer toda la parte de las cascadas, pero eso se los vamos a mostrar en el próximo video. Suscríbanse al canal que es gratis, nos ayuda un montón. También activen las notificaciones para que YouTube les avise cuando están los próximos videos listos. Gracias por habernos acompañado en un nuevo video de Ecuador y nos vemos en el próximo capítulo de Caminando al Mundo.